Buenos días, los saluda Silvia Torres Morales, socia de Torres y Torres Lara Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado el día de hoy Representantes Legales y Responsabilidad Solidaria ante la SUNAT, evento dirigido a los representantes de personas jurídicas. El estudio Torres y Torres Lara es una firma legal con 56 años de actividad ininterrumpida. A la fecha contamos con un staff multidisciplinario de más de 40 abogados enfocados a brindar servicios de asesoría legal preventiva y correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, cabe precisar que nuestra firma forma parte del grupo TITL, compuesto por 3 empresas más: ACE Consultores, que es la consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económico-financieras de empresas, estudios de mercados, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, la RIN, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red, lo que se busca es facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Y finalmente, LegalVerse, que es una empresa pionera en el sector Legal Tech del mercado peruano, que está dedicada a la automatización de procesos legales, regulatorios y de seguros. El grupo Torres y Torres Lara periódicamente organiza este tipo de eventos en favor de nuestros clientes permanentes y de invitados especiales. El objetivo fundamental de este webinar es dar a conocer cómo la SUNAT puede atribuir responsabilidad solidaria a los representantes legales de las personas jurídicas. Consideramos que es fundamental para los representantes legales conocer en qué circunstancias y bajo qué reglas la SUNAT está facultada a exigirles dicho pago. La mecánica del webinar será la siguiente. Tendremos una expositora, la doctora Indira Navarro Palacios, quien desarrollará el tema por un espacio aproximado de 40 minutos. Luego de su exposición, la autora Indira absolverá las consultas de los participantes de manera muy puntual, por un espacio máximo de 10 minutos. Por ello, les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el propio chat del Zoom, para que puedan ser absueltas finalizada la charla. Y por favor, les pedimos que evitemos hacer comentarios y más bien se hagan las preguntas muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que vamos a compartir con ustedes, no se preocupen, las estaremos enviando a sus correos a más tardar el día de mañana. Dicho esto, le damos el uso de la palabra y la bienvenida a nuestra expositora, la doctora Indira Navarro Palacios, para que inicie su exposición. Buenos días, Indira, adelante. Buenos días, Silvia. Buenos días a todos. Para poder comenzar, voy a compartir la pantalla. Sí pediría que me confirmen si estoy compartiendo debidamente. A ver, todavía. Ahora en pantalla completa, por favor. Lo he puesto en pantalla completa, Ahora sí, ¿está? ya está, Ya. perfecto. Adelante. Excelente. Listo. Buenos días. El día de hoy, probablemente ya en materia tributaria, sea el último encuentro que tenemos de esta naturaleza. Y no queríamos dejar pasar este tema de los representantes legales y la responsabilidad solidaria ante la SUNAT, pues hemos sentido como firma legal que hay una preocupación permanente de los representantes legales de nuestros clientes respecto a los alcances de este tema. ¿Y por qué? Básicamente porque en estos días de diciembre hemos encontrado en los periódicos noticias como esta, ¿no? Representantes de empresas responderían con su patrimonio personal ante la SUNAT y los titulares han sido bastante enfáticos y si alguien no se detiene a mirar el contenido de la noticia en toda su dimensión, puede llegar a tener una percepción un poco distorsionada de la facultad que tiene la administración tributaria. Incluso en el diario El Peruano, el titular era mucho más agresivo porque señalaba resoluciones coactivas durante la última semana. SUNAT notificó a 22.000 empresas y aplicará atribución de responsabilidad solidaria a representantes legales de las empresas deudoras. Y el desarrollo de la noticia no es muy esclarecedor. Lo que se ve complementado con las redes sociales de la propia SUNAT, porque ¿qué es lo que hace la Administración Tributaria en sus redes sociales? Pone esta publicación que si ustedes la ven es bastante general, pero puede también inducir al error, porque señala
que la SUNAT ejecuta acciones de inducción y de cobranza coactiva para que las personas jurídicas regularicen las deudas tributarias. Luego menciona la facultad que tiene es de la atribución de responsabilidad solidaria a representantes legales y resalta que implica la afectación de su patrimonio personal. Y luego termina la publicación en sus redes sociales diciendo 22.000 empresas de sectores tal, tal, tal y tal han sido notificadas por resoluciones coactivas. Esto generó muchas alertas, muchas llamadas de atención, porque lo que se expresa es muy genérico y como está redactado puede hacernos pensar que, por ejemplo, esas 22.000 notificaciones están llegando a solicitar y afectar el patrimonio personal de los representantes legales porque no se hace ninguna disquisición de en qué momento el representante legal se puede volver responsable solidario. Estas son algunas de las publicaciones, pues pueden haber muchas más que de repente han llamado la atención de todos ustedes y es por eso que el día de hoy estamos acá, porque queremos aclarar en qué términos, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros es que la administración tributaria realmente puede hacer y afectar directamente el patrimonio del representante legal. De hecho, no es una facultad nueva, así que no es algo que se haya creado este año, sino que es una facultad que por lo menos debe tener 30 años en el Código Tributario. Así que vamos a tratar de desmenuzar el tema juntos para que podamos entender cómo y cuándo realmente la Administración Tributaria SUNAT puede ir contra el patrimonio del representante legal, bajo qué condiciones y si es que acaso realmente lo está haciendo como lo está anunciando. Acá vamos a ver a continuación las resoluciones coactivas, el texto que está enviando. Este es el texto de una de las 22.000 resoluciones. Obviamente están eliminados los datos del contribuyente por un tema de privacidad, pero acá sí vemos que la administración tributaria ya se cuida y mide sus palabras, porque en la parte resaltada de estas resoluciones coactivas que están llegando a los buzones electrónicos de las personas jurídicas contribuyentes, en la parte que resaltamos vemos que ya la SUNAT no lo dice de manera tan general, vamos a afectar el patrimonio directamente, sino dice requieras el deudor tributario, que es la empresa, para que en el plazo de 3 días cumpla con el pago de la deuda. Y ya señala, bajo percibimiento de continuar con la ejecución de las acciones de cobranza que aparentemente le corresponde contra la empresa y solicitar el ejercicio de la facultad de la Administración Tributaria señalada en el artículo 16 del Código Tributario, que vamos a hablar de él por partecitas a lo largo de la presentación, para evaluar el inicio, ya acá se cuida en decir, el inicio del procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria. Entonces, cuando ya está notificando la administración tributaria a los contribuyentes, personas jurídicas, ya no dice de frente voy a afectar el patrimonio del representante legal, sino se cuida al expresar que va a evaluar el inicio del procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria de corresponder. Entonces, ya nos está diciendo la SUNAT, ya no de la manera como se estaba presentando el tema, porque los medios de comunicación no es que se inventaron el tema, sino que simplemente interpretaron los pronunciamientos de la administración tributaria, pero acá ya cuando notifica al contribuyente ya no le dice al representante legal, págame con tu patrimonio, sino está diciendo que se va a evaluar el inicio de un procedimiento administrativo de atribución de responsabilidad solidaria. Ahí viene un poco el tema que nos convoca y que es interesante que todos revisemos juntos ahora en estos minutos que tenemos para poder compartir esta presentación. Siendo que ya la SUNAT, cuando se dirige a la persona jurídica, no señala ya de frente que va a afectar el patrimonio, sino que va a evaluar el inicio de las acciones. Vamos a empezar a mirar qué acciones, ¿no? Realmente de qué se trata esto, porque, repetimos, no es una facultad nueva. Ese artículo 16 del Código Tributario que se está mencionando reiteradamente existe por lo menos hace 30 años, que es lo que hemos visto desde que podemos ejercer el tema de asesoría tributaria. Son por lo menos 30 años en que este Código Tributario dice básicamente mucho de lo mismo. Puede cambiar, agregar supuestos, pero dice esa facultad lo mismo. Entonces, conceptos previos a veces vamos a tener que recurrir a la teoría un poco para empezar a entender esto de la responsabilidad solidaria. Primero, nuestro código tributario
señala quién es deudor tributario, ¿correcto? Y esto es importante, este pequeño espacio teórico, para poder seguir adelante hablando del tema. Código tributario dice, deudor tributario, es decir, la SUNAT, para la SUNAT, deudor tributario es el que es contribuyente, que según el artículo 8 del Código tributario, contribuyente es el que realiza el hecho generador de la obligación tributaria. Es decir, la persona jurídica, la más común es la sociedad, no es la única, pero lo más común es la sociedad, la persona jurídica que realiza un hecho grabado que está descrito en la norma. Ejemplo, la persona jurídica que vende bienes en territorio peruano está grabada con IGB y es la persona jurídica la que realiza el hecho grabado, ¿correcto? La persona jurídica que realiza actividades empresariales y genera ingresos grabados con el impuesto a la renta, ese es el contribuyente, la persona jurídica, y esa renta estará grabada con el impuesto a la renta. Ese es el contribuyente, el que realiza el hecho grabado que está escrito en la norma. Pero el deudor tributario tiene otro concepto incluido que existe en la norma porque simplemente sabemos que la persona jurídica no es algo tangible realmente que pueda la administración tributaria ir a buscar a la persona jurídica, sino que necesita un rostro físico para eso. Y está el concepto del responsable. Ojo, solo estamos diciendo responsable, no responsable solidario. ¿Quién es responsable según el Código Tributario? Quien no es contribuyente, o sea, quien no es la persona jurídica, pero debe cumplir la obligación legal atribuida a este contribuyente. Es el representante legal, es responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la persona jurídica contribuyente. Nuevamente, énfasis, responsable. Todavía no estamos hablando de solidaridad. Entonces, algo que preocuparse, algo que temer, realmente no necesariamente, porque quien asume la representación legal sabe que tiene muchas obligaciones. Y ya vamos a hablar del perfil de representante legal al que se le puede imputar responsabilidad solidaria con mucho detalle en breve. Pero la norma lo que hace es señalar que es responsable el representante legal y los que sean designados por las personas jurídicas. Algo que preocuparse, realmente no, representante legal sabe que tiene si le atribuyen las facultades vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, que lo que tiene que hacer es, entre otras de tantas obligaciones que le sean asignadas, cumplir. Y en el caso que sea un representante legal que tenga facultades de determinación y cumplimiento de obligaciones tributarias, esa será su misión. Ese es el rostro visible de la administración tributaria. ¿Y lo hace con qué? Con los recursos de la persona jurídica. Es el responsable que da la cara, pero toma los recursos de la persona jurídica para entregarlos a la administración tributaria. ¿Cuándo existe responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria no es que esté de la manera como hemos descrito, no es que exista un sujeto responsable solidario por nacimiento o por naturaleza como uno es responsable. La responsabilidad solidaria es una herramienta que tiene la administración tributaria para exigir el pago de la deuda total o parcialmente a cualquiera de los deudores tributarios. Ya hemos dicho, deudor tributario puede ser contribuyente o responsable. Entonces, puede cobrar al responsable, al representante legal, y ya afectar su patrimonio, pero en la medida en que ese responsable se vuelve responsable solidario. Entonces, tenemos el concepto de que el representante legal es responsable, pero por sí mismo no es que sea responsable solidario, sino que tiene que pasar algo que cambia la condición de responsable y lo hace responsable solidario. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo y cuándo un representante legal que es responsable, que normalmente cumple con el patrimonio de la persona jurídica que representa, cuándo cae la responsabilidad solidaria para que se le pueda cobrar también en su patrimonio personal, con su patrimonio personal, la deuda tributaria de la persona jurídica que representa? Y hacia ahí es donde vamos a ir. Primer tema, la SUNAT puede atribuir responsabilidad solidaria, o sea, ya puede tocar el patrimonio del representante legal solo en determinados supuestos. No es que en todos los supuestos lo puede hacer. Entonces, vamos a ver en qué supuestos. La norma dice que cuando observa la administración tributaria que hubo dolo, negligencia grave o abuso de facultades para que se dejen de pagar las deudas tributarias. Son conceptos bastante teóricos. Entonces, para ayudarnos, lo que estamos haciendo es buscar resoluciones del Tribunal Fiscal, que es el órgano que resuelve todos los conflictos tributarios en última instancia, o informes que han sido emitidos por la propia SUNAT instruyendo a sus funcionarios para comportarse de alguna manera. ¿Qué cosa es dolo?
Es mucho lo que todos entendemos por dolo, ¿no? El Tribunal Fiscal dice en una resolución que es dolo quien con conciencia, voluntad o intención deja de pagar la deuda tributaria, o sea, el que planifica no pagar la deuda tributaria. ¿Qué cosa es negligencia grave? Vamos a una resolución del Tribunal Fiscal y señala que hay negligencia grave cuando se emite el pago de la deuda tributaria por un comportamiento carente de diligencia sin justificación. Estamos ya no en el representante legal que planifica no pagar la deuda tributaria, sino el tipo que es descuidado, que no cumple con la presentación, no de manera premeditada, pero sí lo hace por un descuido en sus obligaciones. Y también hay un concepto de abuso de facultades que el Tribunal Fiscal ha perfilado como la situación por la cual los representantes legales realizan actos en los que no tiene facultad o excede las facultades y usan los recursos de la sociedad en beneficio propio de repente. O sea, por ejemplo, el caso del representante legal que en vez de usar el dinero dirigido para el cumplimiento de la deuda tributaria, lo usa para otras cosas, excediéndose incluso de sus facultades expresamente delegadas. Subjetivo, todo esto parece subjetivo, ¿no? O sea, ¿cómo yo, SUNAT, puedo saber que existe mala voluntad en el representante legal para no cumplir con la obligación tributaria o cuando existe negligencia grave o cuando abuso de facultades? Porque todo está en la cabeza de las personas. Entonces, vamos a ver que existe una estructura normativa donde la administración tributaria tiene el derecho de presumir que existe alguno de estos tres conceptos. Pero antes de hacerlo, porque hay mucho, como dicen, pan que rebanar, vamos a detenernos en el perfil del representante legal al que se le puede imputar responsabilidad solidaria. ¿Qué condiciones debe reunir un representante legal para que proceda a la atribución de responsabilidad solidaria? No es a todos los representantes legales, y eso lo vamos diciendo, porque eso es un poco el punto de partida de la confusión que hemos percibido en nuestros clientes y de repente alguno de ustedes asistente lo tiene. Hay un perfil de representante legal. No todos los representantes legales son materia disponible para que la administración tributaria pretenda iniciarles un procedimiento de responsabilidad solidaria. Repito, solidaria, donde se afecte el patrimonio personal. Primero, algo que ustedes dirán, es obvio, sé que es obvio, pero no lo era tanto para la administración tributaria. Ser representante legal durante el periodo por el que se le imputa responsabilidad solidaria. O sea, si a mí me están imputando responsabilidad solidaria en el 2021, por dar un ejemplo, debe acreditarse que yo fui representante legal claramente ese 2021. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué hay que aclarar algo que es tan obvio? No, sí se tuvo que aclarar. La zona tuvo que emitir un informe para instruir a sus funcionarios, que es el informe que está citado en la primera parte, donde dice que habrá posibilidad de iniciar ese procedimiento cuando el incumplimiento se verifique durante la gestión de los representantes legales. O sea, mira, Zuna, por lo menos, que esta persona haya estado en la gestión del año que estás verificando. Y no solamente eso, sino que han llegado al Tribunal Fiscal, como hemos dicho que es quien decide los conflictos tributarios, y han tenido el Tribunal Fiscal que también decirlo al momento de resolver. Para imputar responsabilidad solidaria a los representantes legales es necesario verificar si tienen tal calidad en los periodos acotados. O sea, el ejemplo que dimos, lo mínimo de la SUNAT es verificar que seas representante en el periodo que te están requiriendo. Y esa es una primera forma de defenderse. Otra parte del perfil o condiciones que debe reunir el representante legal, muy importante, y nuevamente parece obvio, pero no lo es. Tan es así que estamos hablando del tema. Que la representación legal incluya las facultades de determinación y pago de tributos por esos periodos. A ver, en algunos casos queda bastante claro, por ejemplo, para la Administración Tributaria del Tribunal Fiscal, vamos a ver que el perfil del gerente general es el que tiene las facultades de determinación y pago de tributos por excelencia. Por ejemplo, acá dos resoluciones donde en la primera hay un titular gerente que se defiende, pero el Tribunal Fiscal dice que aprecia que el titular gerente de una empresa individual de responsabilidad limitada
sí estaba a cargo del manejo administrativo y económico de la empresa, por lo que sus funciones comprendían el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa y con ello estaba encargado de eso. Por lo tanto, le ratifica la atribución de responsabilidad solidaria y que puedan cobrarle con su patrimonio. Acto seguido, el Tribunal Fiscal también señala que el gerente general está a cargo de la administración ordinaria de la sociedad, por lo que no le cabe duda, dice el Tribunal Fiscal, que sus funciones comprenden el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de la empresa. Entonces, queda claro que la representación legal tiene que incluir esas facultades. No solo el gerente general las tiene, hay gerentes administrativos financieros que tienen estas facultades, hay apoderados que tienen estas facultades, pero de hecho hay que verificar que las tengan. ¿Cómo podemos decir que esto en qué casos no? A ver, ejemplos. Al Tribunal Fiscal ha llegado un caso, por ejemplo, como el primero, tan obvio, donde se les trató de imputar responsabilidad solidaria al gerente de Relaciones Públicas. Entonces el Tribunal Fiscal dice, no es argumento el nombramiento de gerente de Relaciones Públicas porque verifica que no tiene esa facultad de determinación y pago de tributos. En el siguiente caso, lo que exhorta a la Administración Tributaria nuevamente es a verificar las facultades, porque en ese caso llevaron al Tribunal Fiscal a un representante legal que solo tenía facultades para realizar operaciones bancarias y representación en los procedimientos en la vía administrativa y en los procesos en la vía judicial. Y el Tribunal Fiscal dice que no tiene las facultades del cumplimiento de obligaciones tributarias. O el último caso donde nuevamente el Tribunal Fiscal exhorta a la Administración Tributaria a que debe acreditar que tiene esas facultades y señala, incluso le hace una llamada de atención porque dice no se aprecia que haya analizado y se refiere a la SUNAT en específico que el recurrente hubiera estado encargado de la determinación y pago de los tributos. Segunda condición que debe reunir el representante legal para que proceda a la atribución de responsabilidad solidaria. Nuevamente ustedes dirán, esto es obvio, pero no es obvio dado que estamos presenciando resoluciones del Tribunal Fiscal, es decir, representantes legales que han tenido que defenderse y evidenciar su tema en un procedimiento administrativo. Y un tercer y último requisito del perfil del contribuyente, del representante legal que tiene que cumplirse es algo que también parece obvio, pero no parece tan obvio, nuevamente, para que hayan resoluciones del Tribunal Fiscal, ejercer el cargo. Estas resoluciones están en la misma línea, todas señalan que debe haber ejercicio del cargo. Ejercicio del cargo. Son reiteradas, no vamos a entrar en cada una porque todas dicen lo mismo. Tiene que ver que haya ejercicio del cargo. Miren la del 2020, lo que hace es verificar el Tribunal Fiscal que se haya ejercido el cargo desde tal o tal periodo hasta la fecha para ver si están incluidos los periodos que está revisando la Administración Tributaria. Y cuando no se verifica el ejercicio, el Tribunal Fiscal también lo ha dicho. Mire la primera resolución del 2017, donde dice a la Administración Tributaria que en autos, o sea, en el expediente no advierte que haya acreditado que el recurrente, que es el representante legal, estuviese ejerciendo el cargo de gerente general con posterioridad a su renuncia. Es algo mínimo, tiene que probarse que estaba ejerciendo el cargo. O esta última resolución del 2019, donde el Tribunal Fiscal nuevamente hace un llamado al orden a la Administración Tributaria para decir que encuentra en el expediente que no se efectuó un análisis respecto de la condición prevista en el estatuto de la empresa para considerar que efectivamente ejerció el cargo. Entonces, tenemos, antes de entrar a saber qué cosa es en la nebulosa de dolo, negligencia, grave uso de facultades, antes de entrar a ese análisis, debemos pues saber cuál es el perfil del representante legal al que se le puede imputar responsabilidad solidaria. O sea, tiene que haber sido representante legal en el periodo que está la Administración Tributaria pretendiendo cobrar, cosa evidente. Segundo, es un representante legal que no es cualquier representante legal, es un representante legal en cuyas funciones se encuentre la determinación y pago de las obligaciones tributarias. Y en tercer lugar, nuevamente algo obvio, pero necesario mencionar, que haya efectivamente ejercido el cargo. Si yo soy un representante legal que no estuvo en el periodo, me defiendo señalando que no estuvo en el periodo. Y no va a ser tan rápido porque hay que llevar el tema hasta el Tribunal Fiscal. Es decir, hay un representante legal detrás de cada resolución que hemos mencionado que ha estado 4 o 5 años defendiéndose ante el Tribunal Fiscal. O también, como hemos dicho, las facultades, eso es muy importante, ¿no? Y el ejercicio de esas facultades. Entonces,
Sabiendo de qué representante legal ya estamos hablando y vamos orientando ya nuestro tema, cuando estamos frente a ese representante legal, debemos pensar, ¿qué entiende la norma por dolo, negligencia grave o abuso de facultades? Ya, es subjetivo, claramente. ¿Cuál es el mecanismo de la norma? La norma crea presunciones. Ese artículo 16 del Código Tributario que tanto menciona la SUNAT en sus resoluciones coactivas, tiene este contenido que es el que vamos a compartir y a ir hablando de él por partes. Hay unas presunciones, es decir, la administración tributaria puede presumir que existe dolo, negligencia grave o abuso de facultades para iniciar el procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria en 13 supuestos. O sea, hay 13 hechos que vamos a ver que gatillan esa presunción. O sea que la administración tributaria, si fiscaliza a la persona jurídica y encuentra esos 13 hechos, tiene derecho a iniciar el procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria. Y el representante legal se tiene que defender con prueba en contrario. Y si la administración tributaria no encuentra esos 13 supuestos, puede imputar responsabilidad solidaria. Sí puede iniciar el procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria, pero como no tiene las presunciones, tiene que trabajar mucho más, porque tiene que armar un caso donde pueda probar que existe dolo, negligencia grave, abuso de facultades, conceptos muy subjetivos. Entonces, va a ser lo menos. Lo más usual va a ser que encontremos casos donde esté alguno de esos 13 supuestos que le permiten a la administración tributaria presumir la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿correcto? Entonces, juntos miremos rápidamente esos 13 supuestos que la SUNAT que habilitan a la SUNAT a iniciar un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria. Primer supuesto, que la persona jurídica no lleve contabilidad o lleve dos o más juegos o registros para una misma contabilidad con distintos asientos. No solamente lo dice la norma, sino el Tribunal Fiscal lo ha ratificado. Hemos resaltado en la resolución del Tribunal Fiscal que hace esa evaluación y dice ha quedado acreditado en autos, o sea, en el procedimiento, que, pues habla la persona jurídica, lo hemos borrado evidentemente porque no podemos publicar datos ajenos, no llevaba contabilidad al no haber exhibido los libros contables antes citados, por lo que ha quedado acreditado la existencia de dolo, negligencia grave o abuso de facultades del representante. Entonces, donde ve ese hecho, la administración tributaria puede iniciar el procedimiento y, como ven, puede tener resultados positivos para el fisco. En segundo lugar, que la persona jurídica tenga la condición de no habido. Y también el Tribunal Fiscal hace esa evaluación, ¿no? Mide cuándo ha sido no habido, hasta hace la evaluación del plazo y si se encuentra acreditado que ha sido no habido y que han habido omisiones en esos años en que, no ha sido en que ha sido no habido, puede presumir que ha habido un incumplimiento por dolo, negligencia grave o abuso de facultades. En tercer lugar, cuando se emite o otorga más de un comprobante de pago de la misma serie, o sea, lo que comúnmente se conoce como doble facturación. Supuesto número 4, cuando el contribuyente realiza actividades empresariales pero no se inscribe ante la administración tributaria. En quinto lugar está la persona jurídica que anota en sus libros y registros los comprobantes de pago por montos diferentes, en la medida que no sean errores materiales, pero este es el caso de quien factura y que solamente reconoce parte de sus ingresos, no todo, no anota todos los ingresos, por lo tanto, termina pagando menos impuesto con ese mecanismo. Y el mismo Tribunal Fiscal ha señalado que la empresa omitió anotar en su registro de ventas operaciones que incidieron en la determinación de la obligación tributaria y que procede el inicio y en ese caso la imputación de responsabilidad solidaria contra el representante legal porque ese hecho evidencia dolo, negligencia grave o abuso de facultades. Otro tema que también puede gatillar esto es cuando la persona jurídica obtiene indebidamente notas de crédito negociables, órdenes de pago o abonos en cuenta. O sea, cuando recibe devoluciones y no le correspondían por derecho. Eso también puede permitir la presunción de dolo, negligencia grave, abuso de facultades para que la SUNAT inicie un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria. También está el caso cuando se emplean productos que gocen de beneficios para actividades distintas a las que corresponden. Por ejemplo, la actividad educativa tiene determinados beneficios y que se use la inafectación al IGB y a los derechos arancelarios para traer bienes que gocen beneficios para ser destinados a la actividad educativa y que terminen siendo
encaminados para otra cosa. Ese supuesto también puede permitir el inicio de este procedimiento. ¿Qué otros supuestos están cuando se elabora o comercializa clandestinamente bienes grabados sin pasar por controles fiscales, cuando no se ha declarado ni determinado la obligación, la obligación tributaria en el plazo que requiere la administración tributaria? Y estos supuestos que vienen, sí los vamos a mencionar un poquito más lento porque los vemos todo el tiempo en los contribuyentes y realmente no parece que lo hicieran con una voluntad necesariamente de dolo, negligencia grave, abuso de facultades, pero tienen que saber que estos hechos también precipitan el inicio de un procedimiento. Cuando la persona jurídica omite a uno o más trabajadores al presentar declaraciones relativas a los tributos que graben las remuneraciones de ellos. Es decir, cuando pensamos a veces que presentar la planilla electrónica con personas, con un número determinado de personas, más allá de que se tenga que hacer un análisis laboral de la relación laboral que se mantiene con esas personas, es importante tener claro que eso también tiene una repercusión en materia tributaria. O sea, no estamos entrando al tema del deber normativo en el ámbito laboral, sino que eso repercute en el ámbito tributario porque si la SUNAT llega a verificar que no se está incluyendo en la PLAME a determinado número de trabajadores para simplemente no pagar sus remuneraciones, afectarlas con tributos, ahí también hay un supuesto que puede generar el inicio del procedimiento de administración tributaria. Otro supuesto que vemos que ocurre involuntariamente, que podríamos decir de repente que es una evidencia de negligencia grave, es cuando un contribuyente se acoge a un régimen especial, que son los más comunes, ¿no? Vemos a veces personas que se acogen al régimen único simplificado, o personas jurídicas que se acogen al régimen especial del impuesto a la renta o al régimen MIPE tributario cuando no les corresponde. Y la norma dice que eso también es una causal que gatilla la posibilidad del inicio de un procedimiento de responsabilidad solidaria contra el representante legal porque se presume que hay dolo, negligencia grave, abuso de facultades cuando es probable que no necesariamente lo sea porque hay mucha gente que sabe que estos regímenes tienen topes de ingresos y a veces en un mes lo superan sin darse cuenta, creen estar en el régimen y no lo están. Y la administración tributaria puede llegar y además de sancionar y crear consecuencias por ese mal acogimiento, también es un hecho que puede generar que el representante legal sea susceptible de que se le inicie un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria. ¿Qué otros supuestos más tenemos cuando se omite la presentación de la declaración jurada del beneficiario final? Eso también lo vemos muy comúnmente. Vemos de la nada, sí, a veces conocemos clientes o los clientes nuevos, normalmente los estudios suelen hacerles preguntas para empezar a conocerlos y les preguntan si han presentado la declaración jurada del beneficiario final y muchos dicen que no, cuando en realidad en la actualidad prácticamente la obligatoriedad, si es que está uno dentro de los supuestos, es prácticamente para todos. Y un decimotercer lugar, que sería el último, donde la SUNAT puede presumir que existe dolo, negligencia grave, uso de facultades, es cuando encuentre la persona jurídica que hay elusión tributaria, ¿correcto? Y que hay una suerte de diseño o aprobación de una planificación tributaria que para la SUNAT sea elusión tributaria. Esto puede precipitar el inicio del procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria, pero la misma norma ha hecho una suerte de pequeña llamada donde le exige a la SUNAT que pruebe que ese representante legal no es cualquier representante legal que también tenga facultades de determinación, sino que la SUNAT debe además probar que ese representante legal colaboró con el diseño o la aprobación o la ejecución de esa elusión tributaria y que sea susceptible de la aplicación de las normas antielusivas. Entonces, acá hay una carga probatoria adicional de la SUNAT. No solamente va a buscar el perfil que hemos mencionado con esas tres características que ya hemos repetido, sino que además la SUNAT sabe que en el procedimiento debe lograr acreditar que ese representante legal al que está iniciándole el procedimiento de atribución de responsabilidad de solidaridad efectivamente colaboró con ese diseño o aprobación de esos actos que generen que la norma antielusiva se aplique, ¿correcto? Entonces, estos son los 13 supuestos donde la SUNAT puede presumir que existe dolo o negligencia grave, abuso de facultades,
Y el representante legal se tiene que defender. En otros supuestos, la SUNAT también lo puede hacer, pero ya no puede presumirlo, sino que tiene que construir un caso y presentarlo y pelear por su caso frente al contribuyente y llevarlo hasta el tribunal fiscal. ¿Correcto? Estos 13 supuestos son los que tienen que ver con representantes legales y representantes legales que tengan el perfil que ya hemos mencionado con las características que hemos mencionado. Acá queremos hacer un paréntesis simplemente pequeño. Ya no vamos a hablar del representante legal por sí, representante legal, sino hagamos un pequeño paréntesis en el directorio, porque también hemos visto que hay directores que se han preocupado por estas llamadas y estas comunicaciones y estas notificaciones y estas publicaciones en redes sociales. El directorio es un órgano donde forman parte del directorio normalmente personas que tienen conocimientos muy técnicos y que colaboran básicamente en tomar decisiones que mejoren la posición, en teoría, de la persona jurídica de la que forman parte. Es un órgano de la persona jurídica. Y en este caso, la norma es más precisa, habla de sociedades, o sea, de personas jurídicas, sociedades y señala, en el caso de los directores que normalmente no tenían preocupación por el tema de imputación de responsabilidad solidaria, señala el único supuesto donde el director, que solo es directora, porque si estamos hablando de un director que además es representante legal, tenemos que ver todo lo demás que hemos hablado, pero acá estamos hablando de director que no es representante legal o del director que es representante legal, pero también forma parte de un directorio, porque hay una norma que no es el Código Tributario que señala que el directorio es el órgano societario responsable con facultad indelegable de definir la estrategia tributaria. Y es el directorio el que, según esta norma, debe decidir sobre la aprobación de la planificación fiscal, ¿correcto? Y el reglamento de esa norma dice para ayudar al director a que exista la posibilidad de liberarse, porque esa facultad de liberarse no la tiene un representante legal cualquiera. Dice el reglamento que el director, que habiendo participado en el acuerdo de planificación fiscal o habiendo tomado conocimiento de este, para que se pueda liberar, debe manifestar su disconformidad, dejando constancia en el acta de directorio de que no está de acuerdo con la planificación fiscal que se está aprobando, o que mande una carta notarial a la persona jurídica antes de que llegue la administración tributaria manifestando su disconformidad con la planificación fiscal. Entonces, cerramos este paréntesis señalando que el directorio, que solo es director, ojo, porque si es director representante legal tiene que ver todo lo que hemos dicho, el que es director, solo director, que no es representante legal, debe saber que si en las reuniones de las cuales participa se está aprobando un tema de planificación fiscal, la norma dice que él es el que está a cargo de esa aprobación y que la única manera de liberarse de que se aplique o se inicie contra él un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria es que manifieste su disconformidad, sea en el acuerdo o sea a través de la notificación mediante una carta notarial señalando que no está de acuerdo. Cerramos el paréntesis, lo abrimos simplemente porque hubo justamente una pregunta en ese sentido en la oficina. Los aspectos a considerar en la atribución de responsabilidad solidaria, sí, ya saben, de cara a la SUNAT, ya estamos acá avanzados. La Administración Tributaria ha encontrado uno de los supuestos de presunción y ya inicia el procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria al representante legal. Como hemos dicho, esa herramienta permite la cobranza de la deuda no solo en la persona jurídica, sino también en el representante legal. Entonces, tener en cuenta si ya estamos en ese procedimiento, ya estamos requeridos por la Administración Tributaria que la extinción de la deuda tributaria por uno de estos personajes, si por ejemplo la persona jurídica paga la deuda tributaria, se extingue y libera a todos los demás. Entonces, si yo ya tengo un procedimiento de responsabilidad solidaria iniciado contra mí, tengo que verificar y asegurarme que si la persona jurídica ya pagó la deuda, yo también reclamo que la deuda está pagada y mi responsabilidad solidaria cesa porque ya se pagó la deuda. También saber que si se suspende o concluye el procedimiento de cobranza coactiva por alguna causal menos la quiebra para la persona jurídica, eso también beneficia al representante legal.
si hay actos de interrupción o suspensión del periodo de prescripción de la deuda tributaria, eso también beneficia al representante legal. Entonces, un argumento de defensa es empezar a mirar si se ha prescrito, si ya prescribió esa deuda en la persona jurídica para también usarlo como un argumento de defensa, si es que ya estamos en el procedimiento. ¿Cómo nos inician el procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria? Nuevamente, no es que en esas resoluciones coactivas que están llegando a las personas jurídicas, a los contribuyentes, a las sociedades, con eso se inicia, no. El inicio de un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria a un representante legal, persona natural, como alguno de ustedes que tenga ese perfil, se hace a través de la notificación de una resolución de determinación. Y en esa resolución de determinación de atribución de responsabilidad solidaria se debe señalar la causal de atribución de responsabilidad solidaria y el monto de la deuda objeto de responsabilidad solidaria. ¿Correcto? Entonces, no es que se pueda iniciar con una resolución coactiva, no. La norma señala que se inicia con una resolución de determinación. Y los que saben, o de repente los que no lo tienen tan claro, recuerden que la resolución de determinación, cuando es notificada, tiene un plazo de indemnidad para quien la recibe de 20 días hábiles solamente. Es decir, si yo soy un representante legal, puedo estar 20 días hábiles construyendo mi defensa para reclamar esa resolución de determinación. Pero si llega el día 21 y no he hecho nada, la administración tributaria válidamente va a entender que yo estoy de acuerdo con esa notificación y va a proceder a cobrarme porque la deuda se va a volver exigible coactivamente. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A reflexionar en que si creemos que estamos tocados de alguna forma por lo que hemos dicho, que son los hechos donde puede la SUNAT presumir que existe la posibilidad de inicio de procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria, debe ver su buzón electrónico, porque la notificación de esta resolución de determinación es personal, entonces va a llegar al buzón personal y puede ser que no lo estemos revisando frecuentemente y que ahí tengamos una resolución de determinación de atribución de responsabilidad solidaria que nos puede llevar nos puede llevar a la posible afectación de nuestro patrimonio. Si me pasa que me llega la resolución de determinación, todo está perdido, no, porque para eso ya hemos revisado todos los casos donde procede o no. Haré y construiré, si es que me corresponde, mi defensa. Porque incluso habiendo presunción, yo puedo defenderme, porque la misma norma dice salvo prueba en contrario. Y si me dice la norma, el Código Tributario, el último párrafo del artículo 20A del Código Tributario, que tiene que haber una resolución de determinación, pues yo tengo un procedimiento administrativo para defenderme. Entonces, si bien es cierto, uno abre el Código Tributario y no hay un procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria expresamente, ya cuando nos dice que hay una resolución de determinación, es que vamos a estar dentro de un procedimiento donde vamos a discutir el tema. Entonces, ¿cómo creemos o concluimos más que creer, porque creer no existe, cómo concluimos luego de revisar todas las normas y la jurisprudencia y los informes de la SUNAT que la SUNAT debe proceder? No es con la resolución coactiva, lo tiene que hacer más o menos de esta manera. Primero, la administración tributaria va a detectar en un procedimiento de fiscalización omisión en el pago de tributos o multas de la persona jurídica que representa, audita y conoce las resoluciones, las razones del incumplimiento. Y ahí es donde verifica si el incumplimiento se genera por dolo, negligencia grave, abuso de facultades, a través de las presunciones, o si es que no está dentro de las presunciones, la SUNAT igual cree que existe dolo, negligencia grave, abuso de facultades, lo cual es muy difícil de probar, porque como hemos dicho, esto está en el ámbito muy subjetivo de la persona natural, y la SUNAT atribuye la responsabilidad solidaria al representante legal mediante la emisión de una resolución de determinación. El representante legal tiene 20 días hábiles para interponer un recurso de reclamación sin que se le requiera el pago. Por favor, no dejemos pasar el plazo si es que ya estamos en esa situación. Nuevamente, si estamos luego de haber hecho todos estos análisis que estamos realizando, y si la administración tributaria no me da la razón, ahí acaba, no, tengo la posibilidad de, mediante un recurso de apelación, en el que yo tengo 15 días hábiles para apelar, llegar hasta el Tribunal Fiscal, que tiene
de repente, digamos, mayor apertura para la evaluación y llegar a la determinación real si es que procedía esa imputación o atribución de responsabilidad solidaria sobre mi patrimonio como representante legal. Nuevamente, estamos frente a un procedimiento administrativo que tiene que ser iniciado y que si nos llegara a suceder como representante legal, debemos tener claro todos los parámetros, ¿correcto?, que hemos estado conversando, que hemos estado comentando, y si la administración tributaria aún así no los respeta, porque puede pasar, hemos visto casos insólitos donde la SUNAT imputa responsabilidad solidaria a gente que no tiene nada que ver con la determinación de la obligación tributaria, tendríamos que defendernos, pero sí debemos tener claro que la SUNAT no llega en el año inmediato, o sea, la SUNAT no nos va a pretender imputar responsabilidad solidaria por el año 2023 o 2024, sino que ustedes saben perfectamente que la SUNAT llega 3 o 4 años después, antes de que prescriba la deuda, y el tema de la defensa puede ser un poco más complejo. Siendo así, creemos que hemos revisado todos los lados de la posible imputación de responsabilidad solidaria o el posible inicio del procedimiento de atribución de responsabilidad solidaria, para decirlo completo y no como se ha estado viendo, y ya tenemos claros los alcances. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy. Creemos ya por la fecha que sería el último webinar desde el ámbito tributario, por lo menos, que vamos a trabajar juntos, y simplemente quedar a su disposición para las preguntas que consideren a bien realizarnos, ¿no? Muchas gracias, Indira. Muchas gracias por esta explicación tan detallada y didáctica. Sí, efectivamente han llegado algunas preguntas en el chat, los podrás leer. Te doy el uso de la palabra entonces para que las respondas de manera muy puntual, porque ya estamos justamente, faltan 10 minutos para el cierre del webinar. Adelante. Entonces, Silvia, voy a revisar un segundo. Ya, los medios de comunicación y la misma SUNAT hablan de representantes legales de manera general, no como lo estaba diciendo. Nos están induciendo error porque parece que cualquier representante legal estaría incluido. Sí, vamos a pretender que no se ha realizado la difusión de una manera correcta. En realidad, las cosas son como las hemos analizado. Jurídicamente hablando, hemos revisado cuál es el perfil de a quién se le puede imputar responsabilidad solidaria, y tiene que, como hemos visto, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque el Tribunal Fiscal lo ha dicho y es el que decide finalmente cualquier causa, no es cualquier representante legal, sino que tiene que ser un representante legal que haya ejercido, que tenga la facultad de determinación de las obligaciones tributarias dentro de las suyas, y que haya estado representando a la empresa, a la persona jurídica, durante ese periodo, ¿correcto? Induce error, sí, puede ser porque se ha dicho de una manera demasiado genérica. De repente se pudo detener un poquito la administración tributaria para explicarlo, pero cuando ya notifica al contribuyente han visto que sí se cuida de decir cómo son las cosas. Entonces, de alguna forma, al momento de hacer la notificación, uno se entera realmente del mecanismo del uso de la herramienta de la responsabilidad solidaria. Además de las resoluciones coactivas como la exhibida al comienzo del PPT, SUNAT ha venido notificando otros tipos de resoluciones. No, aparentemente son, por lo menos, nosotros no podemos tener el control porque no trabajamos dentro de la SUNAT, pero hemos visto que es un formato, que es el formato que hemos visto y lo hemos visto en más de una ocasión en nuestros clientes, así que en apariencia las 22.000 notificaciones que menciona la SUNAT tienen la misma línea. Esas son las que están siendo notificadas durante este mes de diciembre, ¿correcto? O sea, es hasta donde hemos tenido conocimiento. No nos ha llegado otra. Realmente estoy hablando solamente del mes de diciembre, ¿correcto? Porque sí conocemos de casos donde notifican la resolución de determinación de manera habitual, como corresponde. Todos los representantes legales con facultades tributarias son también responsables. Sí, recordemos que responsable es el representante legal de la persona jurídica. La respuesta es positiva si es que se refería a eso. Si hablamos de solidaridad, nos remitimos a todo lo que hemos conversado a lo largo de la presentación, donde ya hemos como que desmenuzado lo que es responsabilidad solidaria, ¿no? Que es diferente a ser responsable.
Responsables, recuerden, son todos los representantes legales que tienen facultades. Es una facultad más la tributaria. Eso no nos debe sorprender. Si soy representante legal, tengo la obligación, dependiendo de mis facultades. Si, como hemos visto, el gerente general en el caso de las sociedades o un gerente administrativo financiero que tenga idéntica posición al gerente general, realmente tenemos que revisar los poderes para poder saber si estamos en ese escenario. ¿Se torna complejo el ejercicio de la defensa de un representante legal? Sí, de hecho sí, y por eso es que tratamos de expresar en cuanto al tiempo, y no solo al tiempo. Dense cuenta que a veces uno es representante legal de una empresa y sale de la empresa. Y luego, imagínense que están 2 años después fuera, están trabajando en otro sitio con una vida, de repente ni siquiera están en Perú y están trabajando, y de pronto les llega a su buzón electrónico una resolución de determinación de imputación de responsabilidad solidaria o de atribución de responsabilidad solidaria. ¿Cómo me defiendo? ¿No? Si ni siquiera trabajo ahí. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Es como que un llamamiento de reflexión para yo tratar como representante legal con facultades de determinación de la obligación tributaria, ser lo suficientemente diligente durante mi gestión, porque hoy ya estamos y mañana no. O simplemente estamos, pero han pasado 3 o 4 años y simplemente puedo no recordarlo, que es algo que no suele pasar. Porque sucede mucho que el representante legal, aún teniendo las facultades de determinación de obligación tributaria, más bien tiene otros temas empresariales en la cabeza y no se está preocupando de eso. Entonces, por lo menos, siendo que sí es su facultad, tiene que cuidar que aquellos a los que haya delegado sus funciones lo hagan de la mejor forma. Todas las presunciones mencionadas parecen mostrar dolo de cara a SUNAT. ¿Es así? Parcialmente sí. Como han visto, son presunciones. Entonces, lo que ha visto la Administración Tributaria son casos donde flagrantemente piensa que va a haber dolo, negligencia grave, abuso de facultades. Quizás en los primeros hay dolo, ¿no? En no llevar contabilidad. ¿En qué más? Por ejemplo, reconocer menos ingresos de los que les corresponde o hacer el uso de derechos que no tiene. Pero también hay supuestos de negligencia. Por ejemplo, el que no presenta la declaración del beneficiario final. Nosotros tenemos la sensación de que es un simple tema de descuido porque no se dieron cuenta que están obligados a hacerlo. O el caso de estar dentro de un régimen MIPE tributario donde me pasé de los ingresos y no me he dado cuenta realmente porque no he llevado el control de los ingresos y pasé los ingresos en agosto y estoy en diciembre y no me había dado cuenta de lo que había hecho, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues tengo que detenerme un poco y hacerlo. A ver, si una empresa entró en default en el año 2018 y desde entonces no opera, quedó una deuda tributaria impagable, ¿qué debe hacer para evitar la responsabilidad solidaria? ¿Acaso no hay prescripción? En ningún momento hemos dicho que no hay prescripción. De hecho, hemos dicho que todas las causales de prescripción, de suspensión y de interrupción aplican para todos. Entonces, si esa empresa que se menciona en el 2018 estuvo totalmente con una deuda tributaria y no ha habido ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción, sí, al 2024, diciembre, día 27, es probable que haya prescrito la deuda y que el tema quede ahí. Sería cuestión de que ustedes evalúen si es que no ha habido un acto de interrupción o suspensión. Porque, por ejemplo, incluso hasta la pandemia, recuerdan que hubo hay un periodo como de 3 meses donde se suspendió la prescripción. Y hay gente que está contando la prescripción al 31 de diciembre cuando hay que agregarle casi 3 meses más porque hubo un periodo de suspensión para todo el Perú. Entonces, detalles como esos, evaluarlos, y claro, sí, hay prescripción y hay que evaluarlo simplemente, el caso concreto. Buenos días, una consulta. ¿Esos 3 supuestos tienen que ser todos o basta que haya incurrido? No, no hemos dicho que sean todos, sino que basta cualquiera de ellos. Es un hecho que gatilla la posibilidad de la administración tributaria para el inicio de un procedimiento de imputación de responsabilidad solidaria, realmente. La prescripción de la deuda va a depender de la deuda tributaria y acá sí les recomendamos contarlo de esta forma. En el caso de la prescripción se cuenta la norma dice 4 años cuando se ha declarado y 6 años cuando no se ha declarado la deuda, pero no contemos 4 y 6 exacto. Tenemos que hacer un ejercicio mental porque más adelante en el Código Tributario mismo hay una norma que dice
que el cómputo se hace desde el 1 de enero del año siguiente al que yo tenía que declarar. Entonces, esa salvedad hace que yo no cuente 4, sino que cuente 5 y que en la prescripción por no declarar, que era de 6, yo cuente 7. Entonces, la deuda prescribe, pero hay que ver esos matices que dice la norma y también, obviamente, que no existan actos de interrupción o suspensión como el tan sencillito como el que he mencionado, y hay otros que son, por ejemplo, que me notifican resoluciones coactivas, que me notifican órdenes de pago, y de repente, porque estuve en una empresa, como el caso de la pregunta anterior, por default, no la estuve controlando, pero todos esos actos que están en el buzón ya interrumpieron la prescripción y todo lo que yo pensaba que había ganado de prescripción lo perdí en el tiempo. ¿Correcto? Silvia, creo que estas son las preguntas hasta el momento. No veo alguna más. Y bueno, si no nos volvemos a ver, muchas gracias por el tiempo, por darse el espacio a las 8 de la mañana para revisar este tema que es medio pesado, pero de alguna manera queremos, en la medida de lo posible, con la información, aliviar de alguna manera al representante legal que cree que no está dentro de sus dos supuestos, o no digamos preocupar, sino generar el espacio para que el representante legal que sienta que hay algo que le resuena, el otro año sea uno de sus misiones empezar a hacer unas revisiones concretas, porque ya hemos dicho, hoy estamos y mañana no. ¿Cómo nos defendemos, no? Eso es todo, creo, y nada, feliz año nuevo de parte del área tributaria. Silvia, te doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias a nuestra expositora, la doctora Indira Navarro Palacio, y a la audiencia por su presencia el día de hoy. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. En nombre del Grupo Torres y Torres Lara, les deseamos un feliz año, que este año 2025 sea mucho mejor que el que se va, que esté pleno de retos, pero sobre todo que nos traiga la fortaleza para alcanzarlos. Muchas gracias, buena salud para todos. Feliz año.